Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenas tardes. Hoy tenemos realmente un podcast que me encanta. El podcast arranca diciendo algo como lo siguiente: quisiera llevar mi arte a todos los ciudadanos del mundo. El placer que tengo al producir el podcast de hoy es el poder estar conversando con una mujer encantadora, con la que pareciera que nos conocemos desde siempre y con la que no me provoca parar de conversar. Son tantas las cosas que he aprendido con ella que me motivaron a invitarla y a pedirle que le cuente a todos sus deseos de ayudar a toda la sociedad a través de sus obras. Los invito a acompañarme en este paseo con Arantxa o Arantzazu, porque todo depende si la vemos en el País Vasco o si la vemos en Madrid. Bueno, mi querida Arantxa, la primera bendición que yo conozco de tu vida, o sea, que es una de las que más me impresionó, la primera bendición disfrazada es que te convertiste en un artista que entiende perfectamente lo que quiere plasmar en su lienzo, y eso ocurre en Nueva York, donde vives entre el año 2000 y el 2005, si no me equivoco, y tuviste un periodo de oscuridad como aquellas horas de la noche que preceden el amanecer, algo muy fuerte. Ahí renaces, es como un amanecer maravilloso y empieza la etapa productiva que atrae a grandes coleccionistas. ¿Cómo fue esa etapa? Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están oyendo. A ver, esa etapa, la verdad es que es algo principal. Si vamos a hablar tanto de mi carrera casi como de mi persona. Fueron 5 años con un crecimiento muy intenso y además en diferentes frentes. Realmente yo cuando llegué a Nueva York era la primera vez que salía de casa, salí con 23 años y en el momento en el que realmente abandonas lo que ha sido tu vida, la parte de la realidad que conoces, esa zona de confort en donde estás cuidada, donde te sientes a gusto, donde te sientes segura, donde crees que sabes cómo eres, enfrente de la única circunstancia ante la que has vivido. En el momento en el que todo eso muda y cambia completamente y te encuentras ante una realidad completamente desconocida, todos tus valores, todos tus pensamientos, tus creencias, tus certezas, incluso al final se tienen que romper y se tienen que desvanecer para dar paso a una nueva persona que se tiene que encontrar a sí misma y tiene que ser flexible ante la vida y adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces yo Diría, fui a diría, Nueva York. Dime, dime. dirías que eso fue como cuando una mariposa sale en ese momento de ese capullo, de ese gusanito. En cierto modo sí, en cierto modo sí, porque además, bueno, yo tuve que aprender a hablar inglés, me pasé 3 meses sonriendo, pero pero bueno, es, todas estas, herramientas absolutamente desconocidas y sobre todo esos miedos con los que vamos, que dices de repente, estaba preparada, estaba lista para saber por fin si iba a ser capaz de valer para lo que yo más deseaba, que era para pintar, o iba a ser el momento de darme cuenta de que quizá no. Y bueno, afortunadamente la verdad es que sí, tuve muchísima suerte con todos mis profesores, con las personas que me enseñaron, con las personas que conocí. Y aunque el inicio fue duro, porque en este desvanecimiento de todas las estructuras que me sujetaban, mentales y emocionales, que pasé por momentos muy críticos de ansiedad, salí renovada, salí fuerte, salí con una visión de la vida y con una claridad de esa búsqueda del bienestar y de la felicidad que nunca la había tenido tan clara. ¿Tú dirías que personas como, por ejemplo, Basquiat, Van Gogh, Dalí o el mismo venezolano Reverón pasaron por etapas similares antes de volverse creativos? Yo creo que la creatividad en todas estas personas nace con ellos y se desarrolla con ellos. Sí que es verdad que estas personas que me mencionas,
emocionalmente la estabilidad que tenían era, Sí, digamos que escasa. era complicada, era. Era escasa. En unos casos, bueno, pues también personalidades muy creativas, muy sensibles y fuertes, con un movimiento extraordinario. Todos ellos estaban muy involucrados en su sociedad y en los movimientos artísticos que estaban presentes en ese momento, pero bueno, en algunos casos pues, por enfermedades mentales, en otros casos por uso de drogas. Al final son personajes muy conflictivos en cuanto a esa búsqueda del bienestar o de una claridad o de ir sentando bases y ir avanzando hacia alguien que te gusta más ser, ¿sabes? A esa versión mejor de ti mismo. Entonces sí que tuvieron vidas complicadas, la mayoría de ellos, y con un final... ¡Ah! Sí, es verdad. O sea, el tema es que a lo mejor no llegaron a salir del capullo como pudiste salir tú completamente y por eso es que se mantuvieron en algún tipo de desequilibrio emocional. Bueno, mira, la verdad es que los seres humanos somos tan complejos. Por ejemplo, a nivel de creatividad, estas personas eran absolutamente extraordinarias y de hecho han pasado a la historia como tal. Luego, claro, cómo gestionamos las emociones y lo que buscamos en nuestra vida, nuestras propias expectativas, pues también van marcando un poquitín nuestro camino. Dices, seguro que tuvieron momentos de lucidez y tuvieron momentos de desesperación. Yo creo que igual que todos los seres humanos, dices, sí que yo lo utilicé y fui muy, muy consciente de todo lo que me aportó y me agarré a ello con uñas y dientes porque una vez de que tocas ese bienestar, no quieres volver para atrás. Qué Al maravilla. menos, Y qué maravilla. Entonces vamos a hablar un poco de la próxima experiencia que ocurre estando tú en Nueva York, que es la experiencia de ir al Chateau Valeroy, de Valeroy, ¿no? ujú, Y en ese renacer tú tuviste la oportunidad de que todo estudiante de arte desearía vivir. Tu profesor de pintura en Nueva York, Jacob Collins, le recomienda a Malcolm Forbes que invite a 5 de sus alumnos a que vayan a su chateau en Normandía y durante varios días o no sé si semanas, ustedes se dedican a pintar y la idea es que él de ahí quería ver, por una parte, cómo veían ustedes su chateau y por otra parte, cómo, o sea, quiénes serían algunos de los artistas que recibirían el beneficio de poder venderle una de sus obras para su colección. Cuéntanos un poco de esa experiencia. a ver, fue en sí mismo ya cuando, ahora que te cuento un poco de la experiencia, ya era extraordinaria, porque ya la invitación desde el primer momento, cuando Jacob Collins nos lo contó, nos dijo que habíamos sido invitados, que podíamos ir a pasar 15 días, creo que fueron en el chateau. Yo me acuerdo que lo oía y lo oía perpleja, miraba a mis compañeros y allí nadie saltaba de alegría. Y yo tenía la sensación todavía de decir, lo estaré entendiendo mal, pero el trato fue espectacular. Simplemente el estar alojados en un lugar así es algo que sobre todo artistas jóvenes, la mayoría, el tener el poder adquisitivo para permitirte estas experiencias no suele estar al alcance de nuestras manos. Entonces era una experiencia extraordinaria, el trato fue increíble. Todo lo que pasó allá, desde las habitaciones en donde estábamos alojados, el cocinero que teníamos maravilloso, el trato de la persona que nos cuidaba, por Dios, nos montaron hasta en globo. ¿Qué te voy a contar? O sea, nos subimos en globo y veíamos cómo lo hinchaban mientras nos tomábamos una sidra Sí, francesa. o sea, yo estuve hace 2 semanas haciendo esa experiencia en Arizona, aquí en Estados Unidos, y te digo que fue una de las experiencias más maravillosas que yo he hecho, y eso que yo he saltado en paracaídas y me he montado en planeador, pero la experiencia en globo fue algo realmente sensacional. Bueno, la tuya seguro que más intensa que la nuestra. Nuestro globo no lo llegaron a soltar de tierra. No despegamos, Ah, ok. pero realmente dices, para los ojos de una niña de 25 años, 24 que tenía en ese momento, el realmente verte envuelto en toda esta, en el lujo, en la En amabilidad, esa el fantasía. confort, en esa fantasía. Realmente dices, ya de por sí la experiencia es extraordinaria. Lo que no sabía yo en ese momento era la trascendencia que luego estas experiencias tienen en tu vida. Porque realmente el tener una experiencia así también abre tus expectativas, que es algo que es terriblemente importante. Porque cuando
nunca jamás has estado en contacto con estas experiencias, esperarlas, incluso imaginarlas o soñarlas, es muy complicado. Sin embargo, una vez de que realmente has sido bendecido por una experiencia así, eh, digamos que entra a formar parte de tu vida, de una experiencia vital que ha sido posible una vez, con lo cual puede ser posible una segunda y una tercera y una cuarta. Es que Y de hecho, ya conoce que existe. Ya tú sabes, claro, ya tú en ese momento estás pensando de que tú quisieras inclusive volverla a vivir y buscas que en algún momento se acomode de nuevo tu futuro hacia ese tipo de experiencia, ¿no? fíjate que no se hace casi ni de forma consciente. Yo creo que son experiencias que simplemente te van formando como persona y que hace que algo así ya no te parezca imposible. ¿Sabes? Claro. Como que estás abierto en tu vida a que puedan suceder cosas tan extraordinarias o más como eso. Entonces, hace que en tu carrera y en tu vida personal realmente tus expectativas y tu perspectiva se amplía muchísimo. Y Y cuéntame así que algo, fue, que en ese momento, porque hoy en día tu arte es diferente a la que tú expresabas en ese momento. En ese momento estuviste haciendo paisajes, estuviste haciendo... en Estados Unidos yo aprendí mayormente figura, que es un poquitín, esa parte es lo más importante. Yo creo que si sabes manejar el cuerpo humano con todo lo que implica en volumen, en color, en dibujo, estás preparado casi para cualquier cosa. Pero también lo intercalamos mientras estábamos en Nueva York con Jacob, con pintura del paisaje. Por ejemplo, la estancia que tuvimos en Valeroy fue pintura de paisaje. Estuvimos en este castillo con esos jardines inmensos alrededor del propio castillo y estuvimos constantemente pintando paisaje. Así que siempre, también cuando empezamos en esta carrera, en un primer momento mirando a todas las personas que admiras, que han ido por delante tuyo, también copias mucho, procuras hacerte a la idea de a ver si puedo hacer esto, a ver si puedo hacer aquello, a ver si... Entonces, en un primer momento, casi no se puede decir ni que sea arte particular o propio, porque realmente todavía estás en un estado inicial de aprendizaje y de ir comprobando hasta dónde eres capaz de llegar y vas dando pasos adelante. Luego sí que poco a poco ya cuando tienes todas las herramientas, tienes todo el abanico de opciones en tu mano, ahí es cuando tus propios deseos empiezan a plasmarse. Y eso ya sucedió pues, un poquito más adelante cuando ya regresé a España y ya decidí, y dices, mira, ya he aprendido todo lo necesario para poder partir yo sola. Pero sin embargo, durante la experiencia de Valeroy, tú tuviste la oportunidad de entrar a la colección de Malcolm Ford. Sí, sí, Cuéntanos. sí, sí, bueno, pues fue una de las bondades que tuvo, digamos, esta invitación, porque ya venía de partida, digamos que la idea era permanecer pintando en el castillo y luego con las obras que salían del castillo hicimos una exposición en las galerías Forbes que en aquel momento estaban localizadas en la Quinta Avenida en Manhattan. Y primera experiencia en mi vida que exponía algo de esta manera, tampoco cuentas. Fue una colectiva del grupo. Fue una colectiva del grupo y de esa colectiva pues Malcolm Forbes escogió algunas de las obras, adquirió algunas de las obras y entre ellas, bueno, pues en la colección entraron dos de estos paisajes de los entornos de su castillo. Con lo cual, imagínate a esa edad temprana, pues primero te desborda la ilusión y segundo tampoco entiendes muy bien por qué, ¿sabes? Pero ese, sí, la verdad es que fui muy afortunada de poder vivir las dos experiencias. Bueno, yo creo que eso es lo que yo llamo siempre bendiciones disfrazadas. Y la verdad es que tu arranque como artista tiene unas bendiciones disfrazadas fabulosas, porque el hecho de estar en Nueva York, salir del momento oscuro en que viviste, poder ir enseguida a plasmar tu arte en un sitio como el Chateau de Valeroy en Normandía. Yo creo que es un arranque espectacular, que la mayoría de los artistas quisieran tenerlo. Pero vamos a regresar un poco a la niña que sale del pueblo Vitoria, porque hay una niña que nace en un pueblo vasco que se llama Vitoria y esa niña tiene de repente una gran curiosidad por pintar, eh, porque ve a su papá que como hobby pinta y hace escultura y su mamá con otras
amiga, cuenta cuentos. ¿Cómo desarrolla eso tu parte fantasía, tu parte creativa? A ver, yo la verdad es que mi hogar era el caldo de cultivo perfecto para convertirte en una persona dedicada a la creatividad, que en el fondo la tenemos todos, pero claro, yo ya la he desarrollado como algo profesional. En mi casa lo normal, los fines de semana, cuando mis padres tenían tiempo libre, de momento. Hemos estado, yo soy hija única y hemos estado los tres juntos muchísimo tiempo. Digamos que hemos jugado juntos, hemos hablado juntos, hemos creado juntos, hemos cocinado juntos. Entonces, en mi casa, mi padre, cuando no estaba trabajando, que él es ingeniero, realmente él estaba o pintando, o esculpiendo, o dibujando, o creando mecanismos con diferentes aplicaciones. Entonces, el crear cosas y el hacer cosas con las manos era algo del día a día. Sí que es verdad que también mi madre, con sus amigas que se reunían, creo que era un fin de semana, un sábado al mes, también pintaban sus cosas y luego pues había como una pequeña reunión en donde se hablaban pues, de temas trascendentales de la vida, del universo, de las cosas intangibles que no comprendemos y de las que sí. Entonces era como intelectualmente muy atractivo, artísticamente muy atractivo y además aprendes, yo creo que cuando te crías así, aprendes que eso es lo normal. Sí, Y no solamente es lo normal, sino que también en mi caso era muy divertido y además era lo que se apreciaba en mi casa. Con lo cual era una cosa te lleva a la otra y por lo que sea, además a mí me encantaba. Así que caldo de cultivo excelente para comenzar y no parar. pero tú sabes que normalmente la percepción que hay, y que es muy válida, es que el artista está tan envuelto en su característica creativa, en su vivencia de lo que es producir arte, que no está preocupado, y más siendo joven, no está preocupado de producir dinero, sino en ese momento la fantasía es, yo quiero desbordar y plasmar y quiero enseñarle al mundo cómo ser un mejor mundo, como dices tú, a través de mi arte. Este, en el momento que tú ya empezaste a enseriarte como artista, ¿tus papás te impulsaron a seguir adelante o ellos estaban preocupados de que tú ibas a ser un artista que de repente no ibas a tener éxito y no ibas a tener plata para poder mantenerte eventualmente sola? Preocupación tenían, pero también tenían la convicción de que cuando ves algo tan claro tienes que ir a por ello. Y además, bueno, mis padres, que fíjate, mi padre es de la generación del 45, mi madre 3 años más tarde, entonces son personas que ellos han trabajado desde muy, muy, muy jóvenes y han vivido bien, pero no han tenido nunca la oportunidad de decir, y ahora me dedico a esto, ahora me dedico a aquello. Entonces, son personas que sus pasiones las pueden plasmar, los han podido plasmar como hobbies, pero no como profesión, como el trabajo del día a día. Entonces, para mí, yo creo que lo que querían era darme esa oportunidad. Y siempre cabe esa posibilidad de decir, bueno, si no te sale por aquí, todo lo aprendido realmente no es baladí, no se tira a la basura. Todo lo que aprendes en la vida, al final, si no vas en una dirección, lo modelas un poquito, lo moldeas y lo cambias y ya irás para otra. Claro. Entonces, preocupación sí había, pero apoyo al 100%. Tampoco les di muchas opciones, porque a la hora de escoger carrera, yo escogí una y ninguna más. Mi madre a veces me decía, hija, ¿no quieres echar otra opción por si acaso no te cogen o pasa alguna cosa? Y te estuviera como, no, ¿sabes? ¿Va a ser esto o va a ser esto? Y no había más opción. Tú sabes que eso me recuerda, en estos días yo estaba viendo una serie de Netflix que se llama eh, Poseyendo Manhattan, que es de un realtor muy exitoso que hay ahorita en Nueva York, que se llama Owning Manhattan, ¿no? Y cuando él dice al principio, él dice, cuando yo decido hacer esta aventura, una de las cosas que yo me planteo es, ¿tengo plan B? No, no tengo plan B. El plan B es que vaya a la bancarrota. Entonces, o sea, es plan A y plan A, punto. Exacto, exacto. Plana y plana. Así es. Y bueno, y en esa época, una de las cosas que tú también aprendiste con tus padres fue a crear paz, recordando olores, recordando colores, recordando paisajes. Fue algo que empezó a quedarse en tu personalidad. Bueno, y tú sabes que el olfato es un sentido que es magnífico
para regresar a lugares de nuestra memoria. Y la verdad es que mi infancia ha sido muy feliz, con lo cual si alguna vez necesito conjurar alguna imagen bonita, alguna emoción bella, cualquier olor, cualquier situación que me recuerde a mi hogar, por supuesto que funciona. El café, el olor a café, el chocolate, son cosas que siempre van a estar ahí. Entonces, ¿te pasa a ti también? Claro, es que definitivamente, o sea, yo pienso que los sentidos te permiten regresar a mil cosas. O sea, y lo que tú hablas de los olores, a mí me ha pasado inclusive en cosas muy interesantes, positivas, y en cosas que me han recordado inclusive momentos muy duros que yo viví en Venezuela, porque por ejemplo hubo un momento en que a mí me tocó hacer trabajo social en un barrio y me acuerdo que ese olor era tan penetrante, era un olor ocre que todavía hoy en día de repente nada más pensar me regresa el olor al cerebro, ¿no? Pues Entonces sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay experiencias de vida que uno las recuerda por olfato sí. o, o muchas veces a mí la otra cosa que me pasa es que también es por visión. O sea, yo te puedo eh, repetir un momento que para mí haya sido importante, eh, te puedo describir hasta el color de la camisa con la que yo estaba en ese momento. Ujú. Sí, sí, sí. Y luego es curioso que en algún momento hablamos que sí que es cierto que cuando visito una ciudad, sobre todo cuando la visitas por primera vez, el momento en el que te bajas del avión y ya estás dentro de la ciudad, ese olor, ese cómo se siente el aire, la densidad, la humedad, que dices, cuando me hablabas de Miami, dices que es que Miami no lo conozco apenas, pero sí que tengo la sensación, tengo la densidad del aire, tengo el olor de cuando realmente paseas por Miami, igual que Manhattan. Manhattan es una ciudad llena también de sensaciones olfativas por todos los lados, en el metro, en las calles, en todos los sitios. Es muy Es peculiar. cierto, es cierto. Yo pienso que y la otra cosa es esa, porque es que son todos los sentidos, en verdad, porque es que tú de repente tocas algo en Miami o tocas algo en Madrid y lo tocas y sientes, o sea, ese tacto también es diferente. O sea, o sea, hay una cantidad de cosas que yo creo que los sentidos son la mejor manera de hacernos en un momento crear un archivo de imágenes. Sí, sí, totalmente. Tú sabes que en este punto normalmente yo lo que hago es que yo leo una frase de alguna persona, una frase motivacional, porque la idea es que eh, muchas de nuestras historias, muchas de nuestras vivencias las reflejan algunas personas en una frase. En el caso tuyo, la frase que escogí es de Malcolm Forbes, porque fue una de las personas que influyó en ti desde el principio. Y la frase es la siguiente: no es que tengamos demasiado poco tiempo para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, sino que sentimos la necesidad de hacer demasiadas cosas en el tiempo que tenemos. Y esta reflexión lo que me permite es que una de las características de las personas creativas es que van produciendo ideas y a veces que intentan plasmar en forma inmediata, aunque el proceso de producción a veces no puede ir al mismo ritmo de las ideas, ¿no? Cierto, Entonces, totalmente cierto. y eso hace que uno pueda, no, o sea, que se pueda hasta frenar el crecimiento de uno, ¿ok? Porque, o sea, si uno pudiera plasmar rápidamente todas las ideas que a uno se le van ocurriendo, yo creo que sería maravilloso, pero no logramos y entonces yo creo que nos vamos deteniendo en ese proceso de crecer. En el caso de Arancha, podemos decir que tus obras ha sido has tenido que limitar el número de obras por la cantidad de detalles en los que tú entras después que imaginas la obra. Sí, totalmente. Además, hay un montón de ideas, de bocetos, de apuntes que tengo en un montón de cuadernos que ahí han ido quedando. Y fíjate que la verdad es que nunca me ha importado el número de producción. He sido tan feliz. O sea, he estado tan satisfecha creando las obras que estaba creando que nunca me ha importado si tardaba un mes o si tardaba 10.
ha sido un placer siempre desde el principio hasta el final de la obra y una vez que acabas vuelves a empezar con la siguiente. Sin embargo, fíjate que estoy llegando a un momento en el que ya esa ambición por el detalle, por ver cuáles son tus límites en la ejecución, en cierto modo creo que ya me ha dejado satisfecha. Ya sé que si quiero puedo llegar hasta donde me marque. Ya digamos que ya no representa Un reto. un misterio ni un reto. Entonces sí que ahora mi reto es el abandonar, abandonar un poco las obras de ejecución tan larga y meter un poco más de energía y de diseñar las obras de manera que realmente dices que las ideas vayan fluyendo, no al mismo tiempo que las creas, porque es imposible. De hecho, hablando con otros amigos pintores, nos pasa a todos lo mismo, que lo, ves, lo has hecho tantas veces y lo tienes en tu mente tan claro que piensas que dices, en 2 meses lo hago. Es mentira. No sé por qué, lo decimos siempre. Es mentira. Y nos lo creemos. La cosa es que no lo decimos para autoengañarnos. Estamos convencidos. No, no, este en 2 meses sale. ¿Qué Esta va? vez sí, esta vez ¿Qué sí. va? Que no. Pero aún así sí que es verdad que me pide todo el cuerpo, incluso mi forma de pintar, las carnaciones, la piel, los detalles, está cambiando casi sin mi permiso y sin mi intención. O sea, básicamente la forma de pigmentar está aumentando, la velocidad de trabajo está aumentando y es porque es algo que dices, supongo que es la evolución natural Ahora, de cualquier artista, de cualquier creador. y dos preguntas ahí. Una es, ¿tienes tu cuaderno de artista donde tienes todos estos bocetos guardados o ¿Qué va? Los tengo, fíjate, yo escribo mucho, escribo constantemente. Entonces, mis cuadernos de escritura son en una hoja escribo y en la otra te hago un garabato. Y en la otra sigo escribiendo pero y luego te hago otro garabato. y no guarda, no guardas en los libros Tengo algunos dibujos, sí que los tengo arrancada la hoja y decir, este lo guardo y los tengo por ahí en algún lado. En algún lado en mi estudio acabas, de repente buscas no sé qué y te aparece por ahí algún dibujo. De hecho, curiosamente estos bocetos tan siquiera los hago a lápiz, los suelo hacer siempre o con boli o con algún tipo de Rotling, porque me he dado cuenta de que cuando los haces con lápiz mi cerebro intenta hacer un buen dibujo, cosa que es imposible cuando estás intentando plasmar una idea. Y sin embargo, con un boli o con un rotulador, como no puedes ir al detalle, no puedes corregir, no puedes retocar, mi cerebro fluye con una velocidad mucho más rápida. Entonces, estos garabatos de los que te hablo son garabatos hechos a mano alzada con bolígrafo, con el rotulador, con lo que sea que tenga en la mano en ese momento. y cuéntame algo en ese caso. ¿Será eso lo que hace que una persona pase de ser un artista a ser un maestro? Porque ya empieza a dominar el arte de tal manera de que ya empieza a ser más bien un ponente del arte, de esa arte ¿Te que refieres a enseñar? no solamente enseñar, sino que tú misma ya, como dominas esa parte del arte, empiezas ya a entender que ya la luz la puedes reflejar de una manera o puedes la mezcla de colores hacerla de una forma. Entonces ya para ti se convierte en un proceso casi muy rápido y te Sí. vas convirtiendo en un maestro. Sí, 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 sí. Poco a poco todo ese abanico de herramientas realmente van fluyendo solas, sin necesidad de ir controlándolas, de ir pensándolas y lo que prima es un poco la idea y la dirección. De repente eres el que vas al volante y simplemente diriges derecha o izquierda y el resto de las cosas van surgiendo con mucha más fluidez, afortunadamente. Sí, tú sabes que eso me recuerda porque una de las primeras, el de los primeros libros que a mí me impresionó cuando yo empecé a ser ya profesional, se llamaba The Inner Game of Tennis. Y él decía que cuando tú empezabas a jugar tenis, ok, te decían, usted tiene que poner el pie hacia adelante, el otro pie se afinca usted con cierta flexibilidad, abres el brazo hasta cierto nivel, doblas la muñeca de una manera y cuando la pelota llega golpeas con una forma plana de la raqueta. Entonces las primeras veces tú estás pendiente más del movimiento de poner el pie donde debe ser y abrir el brazo de una manera y de repente la pelota pasó. Entonces, Exacto. entonces tú dices, hey, 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 es importante que yo ponga el pie, que yo haga esto, pero lo importante es contestar la pelota.
¿no? Y entonces ahí es donde empieza a convertirse el juego de tenis tú lo interiorizas y ya lo conviertes esos movimientos en una cosa normal. Y Ujú. entonces ahí es lo que yo pienso que también pasa con el ser maestro de pintura o maestro de cualquier actividad, donde ya tú muchas cosas las interiorizaste y para ti Sí, es ya más bien plasmar realmente un trabajo. Ya no es tan, sí. ya no es tanto demostrar que el color el color era perfecto o la luz era exacta, porque eso ya lo hiciste natural. Sí, 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 sí. De hecho, fíjate que para mí pintar del natural, pintar con modelos, básicamente es entrar en un estado de meditación. Yo hay muchos cuadros que los veo y no recuerdo cómo los he hecho, porque no estaba allí conscientemente. O sea, realmente te fundes con lo que estás viendo y la pintura va fluyendo a Y, través usu- de tu cerebro y de tus manos. y usualmente pones música o algo mientras que estás pintando, ¿o no? A veces pongo música, a veces pongo podcast, muchas veces, la mayor parte de las veces cuando estoy pintando con modelos, les dejo a ellos que escojan, porque yo realmente me vado de tal manera que a no ser que sea algo que realmente vaya muy en contra de lo que me puede gustar, no me molesta en absoluto. Puedo evadirme con toda la tranquilidad del mundo, concentrarme en lo que estoy haciendo y obviar completamente lo que está sucediendo a mi alrededor. Bueno, ahora voy a preguntarte por otra de tus bendiciones disfrazadas. Llegas un día a tu computador, a tu ordenador, como lo llaman ustedes en España, y encuentras un correo electrónico. Y ese correo electrónico, tú no sabes si es una broma, no sabes qué es, pero dice George Lucas, el autor de La Guerra de las Galaxias, el cineasta, contacta a Arancha Martínez y le dice, yo quiero que tú me ayudes con un gráfico para un libro que voy a editar. Eso es una experiencia que yo creo que, que suena totalmente, o sea, sacada del espacio. Sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, me quedé perpleja, tuve que leer el email unas cuantas veces. Después de leerlo, todavía me quedé con la duda de decir, ¿una broma? ¿Será una broma? ¿Algún amigo que se ha levantado graciosillo y me ha mandado el email? Y dices, la verdad es que una vez de que lo leías varias veces te dabas cuenta de que estaba la forma en la que estaba escrito, con nombres y apellidos, con todos los detalles que daba, bueno, pues todo daba a entender que era verdad. Así que evidentemente sí, me pedían el teléfono, se lo di y al día siguiente ya estábamos hablando por teléfono y concretando datos de lo que era el proyecto, para el libro y la verdad es que fue una experiencia absolutamente maravillosa. Yo muchas veces a las personas que están en mi entorno se lo digo, que dices, no es dónde estás ni la cantidad de redes sociales que tienes tan siquiera. A mí cuando George Lucas me contactó, yo no tenía ni una red social, no tenía ni página web. ¿Y cómo, y En- cómo, y cómo llega él a ti? no lo sé. Seguro, seguro, segurísimo que muchas veces, lo sepamos o no lo sepamos, siempre hay personas que interceden por ti, que dan tu nombre, que hablan de ti, o quizá fue en el concurso de Estados Unidos en el que yo ya había participado varias veces, en el Art Renewal Center, que también había recibido algún premio. No lo sé, donde realmente encontraron las bases, encontraron el contacto, el email, porque de hecho el email comenzaba básicamente diciendo no estoy seguro de que a través de este email pueda contactar contigo, pero siempre hay alguien detrás que por la razón que sea intercede, lo conozcas o no lo conozcas, tú sabes que Es que este eso es lo que universo está llaman, lleno de redes y de es que eso conexiones. se llama, eso es lo que llamamos 6 grados de separación. Sí. Y, o sea, ese concepto de que tú normalmente llegas a una persona en el sexto contacto a más tardar, Ujú, eh, son los 6 grados de separación. ujú, Y yo sí creo que yo llamo eso diosalidades, porque para mí no son casualidades, sino que el Espíritu Santo es un jugador de ajedrez muy divertido y entonces va moviendo piezas y uno cuando se entera, uno es uno de esos alfiles o uno es uno de esos peones
en el juego de ajedrez universal. Y creo que Ujú. el universo en ese momento conspira contra nosotros, no sé, o con nosotros. Absolutamente, 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 sí, sí. Siempre hay alguien echando una mano, siempre hay alguien ayudando, siempre hay Y alguien cuéntame, detrás. ese dibujo que tú hiciste para el libro fue la portada del libro. Parte del proceso, digamos que la primera parte del proceso del cuadro ya final fue la portada del libro. Lo escogieron como portada del libro. Y claro, es que fue redondo. O sea, era algo que dices, esto es increíble, pero es que esto también es increíble. Y fue como una consecución de... Una consecuencia de increíbles. Exacto, exacto. Está bien. Sí. Y cuéntame, después de que tú haces todos los gráficos, porque tú estás negociando permanentemente o estás conversando permanentemente con Jonathan Rinsler, que es Ujú. el que coordina todo este proceso para George Lucas. Sí. O sea, tú vas corrigiendo la imagen, o sea, vas creando el concepto. ¿Qué pasa en ese? O sea, me gustaría estar sentado frente a ti en ese instante. ¿Qué me puedes decir tú que fue ese momento? Mira, la verdad es que en un primer momento fue un momento de muchísima tensión, porque aunque yo ya llevaba ya llevaba desde el 2005 que volví a España pintando por mi cuenta, pero nunca había tenido la presión de que nadie estuviese esperando a ver lo que iba a hacer. Y por supuesto, cuando George Lucas está esperando a que le enviese un cuadro, pues te vienen todas las dudas del universo, es decir, ¿será esto suficientemente bueno? ¿O no? ¿O qué? Entonces, de motu propio, porque no me pusieron absolutamente, el único requisito que tenía en este proyecto era que estuviese relacionado con la Guerra de las Galaxias. Nadie nos pidió ni bocetos previos ni nada. Yo sí que hice un boceto previo y les dije, esta es mi idea. Y hablando con Jonathan, que lo habló a su vez, me imagino, con su equipo, no sé si en esa parte participaría George Lucas o no, probablemente no. Entonces, ahí, bueno, él me fue dando algunas indicaciones, básicamente preferencias, tan siquiera fueron una sensación, no fue un queremos esto, sino fue un, bueno, pues igual preferiríamos tal y cual. Y más o menos, pues hay tres bocetos previos, el tercero ya fue la imagen final. Y por supuesto, dices, ellos están acostumbrados a ver dibujos a línea, dibujos desarrollados, storyboard. Entonces, a ellos estas cosas no les pillan de nuevas. A una persona que no está tan acostumbrada les es más difícil hacerse a la idea. Pero aún así, según fueron viendo cómo se desarrollaba el cuadro, eh, claro, pasas de un dibujo a un dibujo que está entonado a luego tener una imagen que es básicamente de un corte muy realista, aunque la imagen que vemos en ella sea una imagen fantástica. Y, y realmente, bueno, pues les fue gustando, les encantó y cuando ya tuvieron todos los archivos les mandé imágenes del proceso. Por ello acabó una imagen del proceso del cuadro en portada y el cuadro en la colección privada de George Lucas. O sea que tú eres uno de los artistas que George Lucas tiene en su colección privada de arte. Afortunadamente, sí, sí, sí. Y, Cuando vio la imagen, la adquirió. y tengo entendido que además los bocetos originales los tienes guardados tú. Los tengo yo, sí, porque digamos que nadie se interesó por ellos, no eran tampoco parte del contrato. En principio, el contrato aludía solamente a lo que era la imagen para el libro. Entonces, todos los bocetos previos los tengo yo. Sí, señor. O sea que la semana pasada, o mentira, el lunes de esta semana estuve en Atlanta en los estudios de eh, Trifid, Trilith, que es el estudio más grande del mundo después de Bollywood. O sea, está Bollywood en Ajá. la India y ahora en Atlanta están los estudios de Trilith, que son el segundo estudio más grande que Hollywood y es más grande que los estudios de Pinewood en Inglaterra. Este, y uno de los comentarios que nos hizo la persona que nos dio el tour fue muy interesante. Dice que cuando Francis Ford Coppola, que fue el autor del libro del Padrino, de la película El Padrino, perdón, la Ujú. película, el libro, él montó sus oficinas sus oficinas de producción para una película que se llamaba Megalópolis, si mal no recuerdo. La montó al lado de la escuela que tienen dentro de los estudios para jóvenes desde primaria hasta bachillerato. ¿Ok? Entonces tienen un grupo de jóvenes que
no sé cómo los escogen, pero van a estudiar ahí. Y entonces una de las razones por las que Francis Ford Coppola escogió el sitio ese para montar su centro de producción es que cuando él en medio de su proceso estaba cansado, se paraba, iba a caminar y se metía a veces en las clases de los muchachos, mientras que todos los muchachos estaban metidos, inmersos en su producción. Él entraba y se le acercaba a alguien y se le paraba detrás y le decía, este, me gusta, pero yo no sé si de repente le cambiaría esto, ¿no? Y entonces la persona se voltea así como para decirle, ¿y quién eres tú para decirme que es lo... y se da cuenta que es Francis Ford Coppola, ¿ok? Me imagino que debe ser una impresión muy, muy fascinante, ¿no? Dentro de las experiencias y vivencias tuyas, hay dos cosas que me gustaría que todavía expandas un poco. Una es, ¿qué siente una persona joven que está aprendiendo pintura con un profesor como Jacob Collins? ¿Ok? Y de repente Jacob Collins se te acerca y te dice, yo quiero comprarte una obra. En mi caso, perplejidad durante los primeros minutos. Eh, Fue algo que no me habría esperado de ninguna de las maneras. Entonces, de hecho, fíjate que fue una experiencia no solo bonita, sino que nos ayudó, yo creo que a conectar como personas más transparentes, Ujú. porque tú sabes que cuando nos encontramos, nos relacionamos en la sociedad, pues todos tenemos nuestros roles profesionales y digamos que pues mostramos en público pues, esa parte que se espera de nosotros en determinadas acciones. Entonces, yo como mi profesor, pues bueno, pues siempre tienes esa distancia, que también en mi caso estaba muy unida a mi dificultad con el idioma en aquel momento. Y siempre, pues bueno, tienes una distancia que es difícil de romper. Y yo me acuerdo que reaccioné de una manera tan insólita, tan extraña. Básicamente no reaccioné, me quedé, como te digo, completamente perpleja. De hecho, lo único que le contesté cuando me dijo que quería comprarme una de estas obras, lo único que le dije es, ¿por qué? O sea, y de hecho me miró como extrañado de mi extraña reacción y me dijo, porque me gusta. Y claro, y ahí se quedó. Dices, de hecho, me fui a casa un poco traumatizada por mi falta de reacción positiva, por no haber sido capaz de expresar la emoción de agradecimiento y de aprecio que me embargaba en aquel momento porque realmente quedó nublada por mi sorpresa, porque estaba atónita. Entonces, bueno, a partir de ahí me acuerdo que le llamé por teléfono, le tuve que dejar el mensaje en el contestador porque no lo cogió en aquel momento, lo cual tuvo que ser oído desde el otro lado muy gracioso, porque era una niña hablando un inglés bastante malo y intentando disculparse por no haber sido capaz de mostrar todo el agradecimiento que realmente sentía. Y explicándole un poco la sorpresa que me había generado. Entonces yo creo que a partir de ahí rompes también tu barrera, te muestras también cómo eres y das pie a que se establezca una relación más real, más transparente entre dos personas. Y fue muy bonito. Y de hecho, colgó mi cuadro, lo tenía en la parte de fuera, en la entrada cerca de uno de los baños, con lo cual era imposible no verlo cuando estabas en su casa. Así que, vamos, no solamente se lo compró, es que lo colgó. Y pues imagínate, una ilusión, una felicidad y un aprecio por este hombre inmenso. Qué maravilla. Además de él, o sea, además de George Lucas, además de Malcolm Forbes, hay otros coleccionistas que tú has logrado impresionar con tu trabajo. Hay uno de ellos en particular, porque entiendo que tienes a uno que se llama John Butler, otro que se llama Fred Ross, que son coleccionistas de arte reconocidos. Pero hubo un coleccionista alemán con el que tuviste Ujú. inclusive un déjà vu, Sí, 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 que, sí, o sí, sea, que sí. él quería exhibir de una manera especial, o sea, él quería primero adquirir 12 obras, creo, o sea, Ujú, de diferentes artistas del mundo, y quería exhibirlas a nivel internacional para que la gente las viera. ¿Cuál fue ujú. ese déjà vu y cuál fue ese contacto?
Pues estamos hablando de Albert van Stetten, que es el que lleva la colección Ibex, que es un coleccionista privado alemán. Y bueno, en realidad él, más que como coleccionista, empezó como coleccionista y como mecenas. Entonces, su ilusión era crearse su propia colección, escogiendo él mismo los artistas y escogiendo lo que él consideraba, dando una vuelta por el mundo con la cercanía que nos proporcionan las redes sociales para poder conectar directamente con nosotros. Y así que bueno, en principio él se planteó escoger a 12 artistas a nivel mundial, viajó por todos los países del mundo visitando todos los estudios que pudo y en un momento dado este hombre me escribió a través de Facebook, creo que fue, para ver si podía venir a visitar mi estudio. 3 meses antes de que esto sucediese, yo me acuerdo que, bueno, pues un día normal, como podría ser hoy mismo, esperando a salir de casa a una hora que habíamos quedado, bueno, pues estaba sentada en el sofá y estaba pensando conmigo misma en cómo mi carrera, habiendo tenido realmente momentos extraordinarios y experiencias muy especiales, cómo habían sido momentos que a mí me habían llenado de energía para seguir hacia adelante, pero que mi vida, mi carrera, la progresión, un poquitín el cómo llega tu arte a tu sociedad y cómo vives tú tu propia vida de artista, no estaba cambiando en absoluto. Y me planteé en esos escasos minutos cómo me gustaría que fuese mi carrera a partir de ese momento, qué aspecto, qué sensaciones quería que me produjese. Y llegué rápidamente a la conclusión de que realmente, más que moverme única y exclusivamente en lo que eran círculos cerrados de arte, pensé que me encantaría que tuviese una trascendencia social, que pudieses ver cuadros míos en revistas o en libros o representando alguna marca importante que realmente estuviese también relacionada con la belleza, con el bienestar, con el confort. Y pensé no solamente en esta publicidad, sino pensé en, ya está, las pantallas de Times Square. Quiero que mis cuadros aparezcan en las pantallas de Times Square. 3 meses Oye, eso era más tarde. ambicioso, eso era ambicioso, ¿no? Sí, porque dices, si te vas a poner a imaginar, Y pues, o sea, tiene que ser ilimitado, tiene que ser ilimitado. claro, claro, es algo que no nos solemos permitir. El hecho de decir, cuando sales de casa y vas a hacer algo, pues te tienes que limitar por las circunstancias. Pero cuando tú te permites soñar, ahí no hay límites, ahí te puedes llevar pues, simplemente pues, por tu imaginación. Cuando somos pequeños jugamos a imaginar cosas. Yo me lo suelo permitir de vez en cuando, todavía a esta edad. Me gusta mucho. Y realmente a los 3 meses, pues Albrecht llegó a mi estudio, vio mi cuadro y en un momento dado me invitó a formar parte de su proyecto, que yo no lo conocía y me lo explicó. Y me dijo lo que estaba haciendo, estaba recopilando, estaba comprando obras, bueno, no comprando obras en sí, sino encargando obras a 12 artistas y lo que esperaba era pues, que esos artistas diesen lo mejor de sí mismos en ese momento, y quería no solamente adquirir esas obras, sino quería dar escaparate al arte figurativo, quería dar escaparate a los artistas que le estaba escogiendo y había pensado que una forma de hacerlo maravillosa sería utilizando las pantallas, no solamente la de Times Square, sino diferentes pantallas alrededor del mundo el día de Nochevieja y proyectar y me dijo, por ejemplo, en la pantalla de Times Square. Y de repente, claro, o sea, imagínate, sentados en el mismo sofá, 3 meses más tarde, una persona que te dice esto y dices, claro, o sea, dices, te habría dicho no me lo puedo creer. Yo para aquel entonces sí me lo podía creer, pero claro, es una de estas cosas que te hace sonreír de oreja a oreja. Además es que se lo conté, le dije, no te vas a creer lo que te voy a contar, pero hace 3 meses en este mismo sofá me pasó esto. Y así se inició nuestra conversación. El primer día que nos conocimos empezamos por ahí y la verdad es que yo creo que a los dos esta pequeña circunstancia nos pareció muy especial y muy, muy curiosa sin duda alguna. Es que definitivamente que las bendiciones disfrazadas vienen disfrazadas. O sea, no hay forma de predecirla. Es increíble. Bueno, tengo un par de preguntas más ya para no aburrirte más con tantas preguntas de mi parte. Y una es,
tu experiencia volcada hacia jóvenes como profesor. Es tu manera de crear un legado, es tu manera de crear una herencia hacia el futuro, qué es lo que busca, qué es lo que te gusta de ser profesora. Pues creo que es muy similar a lo que me satisface de ser pintora. Creo que ese dar, ese compartir, ese poder ofrecer la misma oportunidad que yo tuve y hacerlo también generando bienestar es algo que a mí me llena muchísimo. Em, Ten en cuenta que al final, cuando enseñamos, cuando tratamos con otras personas, cuando tú aportas no solamente tu conocimiento, sino que conoces perfectamente el estado de ansiedad, de deseo, los miedos, las ilusiones que tienes cuando estás ahí, realmente el poder enseñar a una persona que está recorriendo tu mismo camino y el poder bajar la ansiedad, aumentar la ilusión, compartir tus experiencias, es algo que es como, es como si realmente hicieses que el bienestar del que tú has participado lo pudieses extender. Entonces es una sensación muy, muy plena a la hora de relacionarte socialmente con otros seres humanos y al mismo tiempo el feedback que tienes con personas que son 10, 15, 20 años, 25 años más jóvenes que yo, es absolutamente enriquecedor, porque no solamente das, sino que también recibes y te conectas con lo que está pasando actualmente en la sociedad, con las nuevas maneras de verlo, de sentirlo, con los nuevos problemas y las nuevas ilusiones que tienen. Entonces, al final, te mantienes en cierto modo también joven, te mantienes despierto, te mantienes conociendo. eh, Constantemente. Y eso es algo que te saca un poco el encierro y de la burbuja de estar creando, que en mi caso yo realmente dices, disfruto tanto que en mi intensidad puedo pasarme días sin salir del estudio. Entonces, el tener esa pequeña obligación que te ata también a la luz del día y al resto de la humanidad, a mí me viene muy bien, es muy saludable. Y cuéntame algo, ¿alguno de los alumnos que has tenido, has pensado en comprarle alguna obra? Eh, Sí, la verdad es que sí. Pero en cierto modo dices, vas viendo un poco cómo también ellos van progresando y eso es casi, casi más importante. Fíjate que aunque Jacob me compró una obra, fue maravilloso, lo primero que él nos dijo es algo que yo también le suelo decir, que si quieres ser pintor, tienes que empezar a vender obras. Obras minúsculas, dibujos, bocetos, estudios, tus primeros cuadros, pero realmente tienes que empezar a meter, introducir eso en el mercado y ir conociendo poco a poco tus posibilidades y ir empezando a moverte, porque realmente un pintor que no se gana la vida pintando difícilmente luego va a progresar en su carrera. Claro. Entonces, el ver cómo ellos también entre sí van buscando galerías, van buscando formas de poder exponerse, de poder darse a conocer, de presentarse a concursos poco a poco, de ver cómo algunos de ellos ya van ganando premios y van teniendo ese reconocimiento social es algo que es casi más satisfactorio. Y para cerrar, me gustaría que nos cuentes cuál es tu proyección hacia adelante. ¿Te gustaría empezar a producir más para vender en galerías? ¿Te gustaría producir algo para crear murales, grafitis? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Pues a ver, galerías en este momento es algo que me apetece muchísimo. Ya más o menos sé un poco cómo se siente mi galería, no sé cuál va a ser, pero espero en un periodo de tiempo breve encontrar una galería con la que poder colaborar. Estoy de hecho creando obra nueva que no es que sea un salto irreconocible con lo que había estado haciendo hasta ahora. De hecho, en las últimas obras que tengo ya se empieza a ver ese recorrido en una dirección que va poco a poco transformándose y me apetece muchísimo. Es algo que siempre lo he mantenido al margen porque quería tener todo el tiempo posible para crear libremente,
sin tener que verme sometida a unos tiempos muy rigurosos de entregas. Pero ahora creo que es el momento de realmente empezar a colaborar y empezar a trabajar de una manera distinta. Y lo de los murales, realmente el poder plasmar algunos de mis cuadros en paredes, tú sabes que esa idea realmente eres el absoluto artífice y el provocador. Porque realmente yo no había pensado en ello hasta que realmente viste uno de los cuadros y dijiste, este cuadro, una pared enorme, qué bien quedaría. Y de repente, claro, lo imaginé, lo vi y dije, Jolín, ¿Viste, viste, lo vi. lo viste como en tu déjà vu, de Times Square? ¿Lo viste de repente ya en Totalmente, totalmente. Fue como, ay, que sí, qué bien quedaría. Así que pusiste ahí esa pequeña semillita y yo poco a poco la voy regando, poco a poco me voy enterando de cómo proyectar, de cómo pasar el dibujo, de cómo hacer esto, de los materiales que se utilizan, así como quien no quiere la cosa. Bueno, Yo mira, simplemente es que las cosas, tú sabes que las cosas llegan en su momento. Es como lo que llegan, yo, llegan. lo que yo te decía hoy en un momento, antes de que nos conectáramos, que te comenté, que te dije, preocuparse es ocuparse dos veces de lo mismo. Sí, sí. O sea, cuando llegue el momento, te ocupas. O sea, en este momento no vale la pena que te No, sé. Solamente cuando la curiosidad me pilla por el camino. Es como hace muy poquito que dices, justo habíamos estado hablando del tema de los murales y me llamó un amigo para decirme, oye, que voy a ayudarle a una compañera a proyectar un dibujo en un mural. ¿Te quieres venir? qué Claro, maravilla, qué mejor experiencia claro. que eso. Claro, entonces mientras me vayan surgiendo cositas así, yo voy cogiendo de aquí, voy cogiendo de allá Claro, no, y vamos poco a poco creciendo. cuando llegue el momento lo vas a hacer y vas a hacer un mural espectacular. O sea, va a ser el mural. Lo iremos viendo ahí, luego te reirás cuando lo veas. Oye, no sé cómo darte las gracias. Me encanta el podcast que hemos tenido hoy. Eres una conversadora encantadora. Eres una artista que me produce una gran emoción poder ver tus obras. Y en este momento lo que busco es compartir con los demás lo que hicieron conmigo José Ramón y Cecilia, que fue presentarnos. Y de verdad que así como les doy las gracias a ellos, te doy las gracias a ti, porque de verdad que es un regalo el conocerte. Y tú sabes que lo siento igual, ha sido un placer y una sorpresa bonita de la vida conocerte y además conocernos de una manera tan eh, casual, gracias Casual. a un retraso de un vuelo. Es verdad, es que porque no habíamos coincidido, sino el retraso. ¿Tú sabes qué? Eso es una bendición disfrazada, el que American me haya cancelado el vuelo. Pues Ah, nada, les daremos las gracias. algún día le daremos las gracias a los de American. A lo mejor pintamos un avión por fuera. Gracias. Un beso Muchísimas y de verdad, gracias. sigue siendo la persona maravillosa que eres. Tú también. Un beso a todos y un abrazo a todas las personas que nos escuchen. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.